7:23 de la mañana, amigos, les había adelantado, se encuentra con nosotros el parlamentario pepecista Juan Carlos Seguren, parlamentario saliente en realidad, y parlamentario entrante Guido Lombardi de Peronos por el Cambio, para comentar la coyuntura electoral. Gracias, señoras, por estar con nosotros esta mañana. Comentábamos, bueno, Juan Carlos, primero, el país, independientemente del resultado, va a quedar polarizado, dividido. ¿Es más polarización que en anteriores segundas vueltas, o cree usted que básicamente es una polarización que podrá reconstituirse de manera, digamos, por sus cauces Enrique, normales? siempre por el tema de perspectiva en el tiempo, pensamos que estamos en el peor momento, el más crítico, el más polarizado, el de mayores pullas, el de mayores insultos, mayores denuncias, pero en realidad basta hacer un poquito de esfuerzo de memoria cómo terminó la campaña anterior y las anteriores en general, ¿no? El sistema que tenemos de segunda vuelta, en este caso con una campaña tan larga, termina polarizando, termina generando agresiones, heridas, pero tenemos que superarlas. Ejemplo, yo creo que este gobierno pudo perfectamente superar esa tensión tan grande, tan marcada, tan fuerte que se produjo la campaña en general contra Ollanta. Fue muy fuerte. Sin embargo, pudo tender los puentes, pero la decisión política fue no hacerlo. El presidente Ollanta decidió mantener esa confrontación y creo que no le sirvió a nadie, creo que todos perdieron y finalmente me lleva a pensar que, al margen de quien gane, los puentes deben tenderse y debe buscarse una unidad, sobre todo programática, en algunos ejes que son fundamentales y que no hay diferencias. Porque acá la verdad es que yo no encuentro grandes diferencias en lo programático, estilo, formas. Las diferencias son políticas y con pullas típicas de campañas y denuncias típicas de campaña, pero que debieran ser heridas superficiales, no deberían ser heridas profundas. Es así, Guido, porque en realidad, por otro lado, la confrontación y el leitmotiv que ha adquirido la campaña, ¿no?, en los últimos días, que tiene que ver mucho con la dicotomía, no sabemos qué tan real, no sabemos qué tan, digamos, acrecentada por las circunstancias, entre autoritarismo y democracia, de un lado. Habrían otros que le dirían a Juan Carlos Seguren que sí hay diferencias programáticas también, pero bueno, podemos entrar, ¿no?, sobre todo pues en el tema de seguridad ciudadana, se ha hablado pues de la minería informal, el 24x24, en fin, o sea, efectivamente los temas puntuales que puede haber. Pero esta dicotomía de la que hablamos entre autoritarismo y democracia es la que marca finalmente este último tramo y la que debería definir la elección. Yo tengo esa impresión, Enrique. Yo creo que efectivamente el 5 de junio los peruanos estamos en una encrucijada histórica y podemos escoger entre el autoritarismo y la democracia, entre el oscurantismo y la transparencia. Creo que hay que tender puentes en cualquier escenario para buscar soluciones a los graves problemas que tiene el país. No vamos a tener, yo creo como tú, que hay grandes diferencias, también programáticas, y creo que la señora Fujimori ha acudido en este último tramo de la campaña, básicamente durante la segunda vuelta, por aprovechar bolsones electorales, ha incurrido en propuestas que son inaceptables, ¿no? Con la minería informal, con la delincuencia prácticamente. Entonces sí creo que hay propuestas programáticas también en el terreno económico, en el terreno de seguridad. Propuestas que si ganan van a tener que ser cumplidas, entre otras cosas, porque eso sería, con eso eso sería terrible al para el poder, país, ¿no? O sea, es decir, si queremos hablar del medio ambiente, hoy en el Día Mundial del No Fumador, a lo que se ha comprometido la señora Fujimori con la minería ilegal en Madre de Dios y con la minería informal en todo el país es peligrosísimo para el medio ambiente. Juan Carlos, usted por supuesto no es fujimorista, pero ha tenido algunas declaraciones en los últimos días que se interpretan como un apoyo a Keiko Fujimori. Desde el lado ya fujimorista como tal, mucho el argumento es cuando se escucha otra vez dicotomías, contraposiciones como las que expone Guido, dicen, eso quiere decir que le están diciendo lo que fuera a la mitad de los electores que sí optan por Keiko Fujimori. En su caso, ¿por qué vería
una viabilidad mayor en Keiko Fujimori que en Pedro Pablo Kuczynski a estas alturas? Mira, en principio el PP se ha dejado en libertad a todos sus militantes, simpatizantes, etcétera, para optar por la mejor opción que vean por conveniente. Entonces ese es un primer paso, ¿no? Estamos en la línea institucional del partido. Y dos, yo te diría... a modo personal, usted claro, ha anunciado, creo... Y no solo personal, sino haciendo referencia al doctor Bedoya en última entrevista en la Hora N, donde señalaba que hay algunas diferencias, claro está, y de todo tipo, entre los candidatos, pero resaltaba algunos elementos. El primero de ellos es que PPK tendría una bancada muy débil en el Congreso. La segunda, que no tiene un partido estructurado a nivel nacional, por lo menos con la fuerza y profundidad que tiene Keiko, y esos eran dos elementos importantes. Ahora, ya poniéndole no lo del doctor Bedoya Reyes, sino mi propio agregado. El país, por el lado económico, hemos ido caminando más o menos bien y creo que podemos seguir haciendo con algunos ajustes importantes. Pero se requiere la reforma del Estado, reforma y modernización del Estado. Nada funciona, somos un Estado lento, burocrático, ineficiente y con mucha corrupción. Ese Estado hace que los ciudadanos sufran. Si un ciudadano va a una comisaría, a una posta, a un hospital, a un municipio, a la región, o pretende acudir a un ministerio, a cualquier institución pública, es un desastre, ¿no? Esa burocracia, son una serie de vallas, de trabas. Los peruanos tenemos que sufrir al Estado y para avanzar hay que ir superando unas vallas terribles. Bueno, ese es un discurso bien de causa, porque el primero que ha anunciado el derribamiento de esas trabas que impiden la inversión, pero impiden también que se atienda a una persona en una posta negra. Y yo quería, esos son los puntos, es que esos son, permíteme terminar, yo no te interrumpí. Hay una cosa, pero permíteme pues. Estamos conversando. Claro, pero no estamos en el Congreso. Pero para terminar la idea, con nada la más. venia Redondea, por favor, la idea para que para pueda terminar la idea. rápidamente, sí. Esas son las coincidencias que decía. Hay coincidencias en Pero los programas, entonces, lo que usted dice que pero a lo que voy es, difícil para llevar a cabo poder esa hacer reforma, esa reforma, se requiere los elementos que Keiko tiene. Ejemplo, una mayoría parlamentaria. Pero leyes por un tubo. Es muy difícil, y hemos huido así, yo soy parlamentario, es muy difícil hacer esas reformas urgentes y radicales que necesitamos. Bueno, por un lado con debilidad. Yo quería hacer una acotación a lo que acaba de decir Juan Carlos, porque más allá de la indicación partidaria que de manera farisea en un partido que se llama Popular Cristiano dice yo me lavo las manos, ustedes hagan lo que quieran en lugar de ejercer un liderazgo, me pregunto qué le dice su conciencia, porque él es congresista hoy por Pedro Pablo Kuczynski. Entonces no entiendo estos vaivenes y decir que necesitamos mayoría parlamentaria para hacer las reformas es decir una falsedad. Las cosas se hacen con consensos y si alguna mayoría pretende bloquear la reforma del Estado tan necesaria, pues habrá que... Son dos perspectivas. Por un lado, la ventaja que tendría el mandato claro que describe el congresista Uren, ¿no? De tener un poder judicial y un Congreso que yo les confieso, sin ningún tipo de parcialización, a mí de todas maneras el tema de la cifra repartidora me sigue dejando un mal sabor de boca, en el sentido que la voluntad de las urnas es una en términos porcentuales y te terminas llevando 73 congresistas. Ahí hay algo que como para discutir en el futuro de las reformas. Claro. Pero bueno, el hecho es que, como dice el Tucán, ya hay un poder legislativo constituido y tendrían... Entonces, claro, la facilidad ese por un tubo tiene su revés en el autoritarismo, ¿no? O en el riesgo de autoritarismo, que en el caso del fujimorismo, evidentemente, pues, digamos, hay antecedentes que nos preocupan. Del otro lado, ¿cómo haría operativo Kuczynski un gobierno con ese Congreso al frente? Bueno, tendiendo puentes, acudiendo a una minoría sólida y combativa y poniendo finalmente las cosas frente a la opinión pública. Yo no creo que la señora Fujimori, que tiene 40 años y seguramente un futuro político, pretenda boicotear con su mayoría parlamentaria las reformas que son necesarias para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Juan Carlos, yo quería preguntarle, además que puede ser que también sea una motivación
para un porcentaje, no puede ser, debe ser una motivación para un porcentaje importante de votantes. Usted en su caso incluso pues ha sido identificado como un congresista que defiende causas conservadoras, ¿no? Tradicionales. Lo hemos visto con el tema de unión civil, lo hemos visto con todo lo que tiene que ver con aborto. Keiko Fujimori, o sea, si bien Pedro Pablo Kuczynski pues no es exactamente pues o representa una tendencia liberal orgánica, ¿no? O sea, no ha mencionado usted, perdóneme sí. Enrique, que Sí. lo añada, el tema de embarazo producto de una violación, Por porque supuesto. el señor Eguren, no hay posibilidad de embarazo en este caso, ¿no? Entonces, Yo no estoy en campaña, no estoy mintiendo. Estás en campaña Pero digamos, por Keiko, estás en campaña por Keiko claramente. es una agenda diferenciada, ¿no? Es una agenda diferenciada con varios elementos, unos más conservadores que otros, ¿no? Y de repente eso también recoge un espectro de matices dentro del electorado. ¿Qué te habrán ofrecido, flaco? ahorita, Parece que no nos conocemos. Ahorita, Me parece increíble. ahorita nos lo va a responder, si es que, pero además de eso, en términos de criterio de conciencia, ¿su voto tendría una motivación por ese lado? Por, digamos, identificar una candidata que tiene, digo, porque debe haber pues millones de peruanos que también pueden pensar de manera similar. Claro, mira. ¿Pesa eso a la hora de tomar... Guido o señalaba tomar que hay una que decisión? tender puentes, ¿no? Sin embargo, y te lo digo con toda la amistad y el cariño que sabes que te tengo, creo que se deben abrir más heridas. O sea, ¿cómo tender puentes? No, perdóname, es que yo con los fujimoristas puedo discutir. Contigo, convertido en fujimorista, me da ira. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, o sea, me da pica, pero- pues, no pero entiendo. Me parece una en deslealtad, todo caso, flaco. Perdóname, yo creo y reitero, ¿Crees en algo? ¿cómo pensar? Creo que estás muy mal para comenzar y creo que estás faltando respeto a mí y probablemente a la audiencia. Bueno. ¿No? Y te pido más respeto y más tranquilidad. Entonces, si uno encajona, arrincona al 50% de los peruanos, ¿no? Y les dice que van a votar por una autocracia, por una dictadura, por la corrupción, yo creo que se está ofendiendo a esos ciudadanos. Eso efectivamente Y eso no está bien. Lo hablamos, pero la pregunta iba por el factor conservador, si es que eso puede ser si una estas motivación frases del voto además se le ponen a los 73 congresistas que han entrado y a la dirigencia partidaria, o sea, ¿cómo vamos a construir después, en el supuesto que PPK gane, cómo vamos a construir una viabilidad de Ahora, gobierno? también es cierto, Juan Carlos, antes de que espero me responda la primera pregunta, que por supuesto yo no censuro en absoluto, ¿ah? O No, sea, no, yo sé que iba ahí, hay un voto conservador, ojo. Pero yo creo que tampoco se le está diciendo al electorado, tú eres un narco, tú eres un delincuente. Hay que bajar esos tonos. Pero Hay por que el bajar otro esos lado, ¿no? Sí hay elementos de la campaña fujimorista que preocupan, pues. Claro o que sea, sí. que tengas un secretario general como Claro. el que tienes y que el que reemplaza esté pasando audios, al parecer editados a medios de comunicación como periodista adicionalmente. Y bueno, Guido, me imagino que también le fastidia sobremanera. Entonces, claro, una cosa es efectivamente señalar al electorado, ¿no? Que puede tener pues una convicción, y otra cosa, yo creo, una preocupación válida del periodismo, es decir, oiga, esto no anda bien, esto es algo que refleja una preocupación. Keiko Fujimori se refiere a campañas de demolición. Demoliciones las de mis tiempos, ¿no? Juan Carlos Eguren. O sea, Alberto Andrade de repente nos podría Pero contar eso si es lo que estuviera entre estamos nosotros. viendo nuevamente. Entonces, no, a lo que voy es para centrar el debate político. Si bien estigmatizar a un electorado pues no puede ser, ¿no? Y probablemente tenga una reacción en contra, yo creo que no se puede dejar de anotar lo que uno ve, tanto en una campaña como en la otra. Así es. Tú me preguntabas sobre el tema de aborto, matrimonio gay, embarazo, el tema de Embarazo por violación, todo ese adopción, tipo de ¿no? cosas, ajá. Obviamente yo he fijado posición ahí muy clara y en esa línea estoy más cerca a Keiko que a PPK. PPK ha sido más liberal en estos temas y tema que respeto, y la ciudadanía también hay gente que es más liberal en esas materias y otros que somos más conservadores. Pero esos temas, como en el tema del debate político, creo que en el Perú radicalizamos. O sea, los políticos no somos enemigos, no estamos en guerra, no es un tema matar o vivir. Los políticos, en principio, buscamos el bien común, el interés general, lo que consideramos que es mejor para el país, para la sociedad, para el futuro de nuestras familias. Y en ese escenario encontramos posiciones y criterios diferentes, y eso es lo rico de la democracia. Pero si en democracia no tienes dos parámetros fundamentales,
uno, pluralismo, y dos, tolerancia, estamos siendo demócratas de la boca para afuera. O sea, son demócratas los que piensan y actúan y votan conmigo. También tendría que demostrar ese pluralismo y tolerancia. Yo vamos a, no me refería, a decirlo. Y no me refería ni al fujimorismo, ¿no? ni a los pepecausas, ni a los pepecistas, ni a Verónica. Le hablo como desarrollo de Yo agenda, me refería, ¿no?, a unos conceptos como peruanos, como personas humanas, como dignidad de la persona humana, que no podemos estar o sea, con esos niveles de agresión que denigran a la persona humana y nos pretenden convertir en buenos y malos. Eres bueno si piensas como yo, eres malo si piensas distinto y en consecuencia eres mi enemigo, estamos en guerra y te tengo que eliminar. Alejémonos de las generalizaciones y otra vez aterricemos un poco, digamos, en la dinámica de esta campaña. Cuando hablamos del apoyo de gente como Verónica Mendoza, ¿no? Otra vez los críticos han dicho, la propia Keiko Fujimori, no tiene nada que ver con sus propuestas, ¿no? Está siendo contradictoria. Ahí Verónica Mendoza está, digamos, estableciendo un orden de prioridades, a lo cual tiene el derecho, por último, de hacerlo de lo que ella considera una parteaguas entre democracia y autoritarismo, y de ahí para abajo las discusiones que puedan haber dentro de un régimen democrático. ¿Cómo, digamos, convencer por el lado de la campaña de PPK, que es lo que les toca a ustedes, de que ese es el elemento diferenciador? Porque claro, si revisamos el Latinobarómetro, somos el pueblo más descreído con respecto, ¿no?, a la democracia, el escepticismo institucional, ¿no? Y Juan Carlos decía, por un lado, el Estado no funciona para nada, y por otro lado uno revisa las cifras y los indicadores sociales de los últimos 15 años en democracia y es evidente que la cosa está mejor también. Así es. Entonces es un debate complicado, ¿no?, el hecho de ser político, ¿no?, y presentarse como renovador y al mismo tiempo continuador de un sistema que de repente pues muchos no ven como deberían. No ven y siguen emitiendo un voto de protesta que ha sido el voto del sur, por ejemplo. La pregunta era, ¿dónde está ese electorado? ¿Dónde está ese electorado? Si es que ustedes lo tienen identificado, me imagino que han investigado mucho sobre el terreno. ¿Dónde está ese electorado, ya sea en materia geográfica, ya sea a nivel socioeconómico, que podría definir esta elección? ¿Dónde está ese electorado a convencer? Yo creo que ese electorado es bien difícil de ubicarlo y de definirlo. Es un poco inasible. Es un poco inasible, es un electorado que no está particularmente interesado en la vida política, que tiene otras preocupaciones, que su día a día lo lleva, si tiene alguna actividad política, más bien a vincularse a su municipalidad por un tema de titulación, de servicios básicos, que al gobierno central, y que define su voto en las últimas horas. Hay un 20% de electores que define su voto en las últimas 48 horas, cuando no el día mismo de la elección. Allí creo que es que estamos apuntando, y no se falta el respeto al electorado fujimorista, ni al 40% que votó por la señora Fujimori en la primera vuelta, ni al aproximadamente 50% que votará en la segunda, cuando se dice que Joaquín Ramírez es un hombre que está siendo investigado por lavado de activos. Votar por es el secretario general del partido, es el dueño del local donde el partido funciona, es el dueño de los Mercedes en los que se desplaza la señora Fujimori. No estoy y llevaba 2 años como secretario general antes que aparezca lo de la DEA. No estoy ofendiendo a nadie cuando le digo, ojo, si votas por la señora Fujimori, estás votando por un Estado que va a verse penetrado por el narcotráfico, uno de los gravísimos problemas del país, no solo por lo que significa en términos de dinero ilegal, de violencia, de corrupción, sino por el sicariato y lo que ocurre todos los días en nuestras calles. ¿Eso quieres? ¿Por eso quieres votar? Dándole además el Poder Ejecutivo, cuando ya tiene la mayoría en el Legislativo, es decir, sin ningún equilibrio de poderes para que salgan leyes por un tubo y presos por la puerta grande. Yo les digo, piénsenlo bien, piensen en el futuro de sus hijos, y no los estoy ofendiendo, sino dándoles mi punto de vista. Muy bien. Juan Carlos, el destino de partidos como el APRA y el PPC también está en juego. Antes fue el fujimorismo, en buena medida, que confundió el sentido político del PPC, o sea, lo dejó un poco sin alfombra, ¿no? Ahora hay personajes como Lucho Galarreta, Lourdes Alcorta, que vienen del PPC, que acompañan ya directamente
las filas fujimoristas. Ustedes, por supuesto, tienen una crisis, ¿no? Digamos, interna, y en estos momentos, si bien se ha dejado en libertad la militancia, se están expresando hacia un lado, hacia el otro. Algo similar está ocurriendo con el APRA. Muchos identifican a parte de la cúpula dirigencial emparentada o más cercana, pues, al fujimorismo, y hemos tenido, que es algo más o menos simbólico, ¿no? Este comunicado de jóvenes apristas, ¿no? Que dicen, no se puede aceptar esto. ¿Cómo van a salir los partidos de esta? Lo cual es una desgracia para la democracia en el Perú. Muchos celebran, ¿no? este resultado, ¿no? obtenido, pero precisamente seguro que en este Congreso se va a ver esa falta. Pero al mismo tiempo estamos teniendo problemas de identidad. ¿El PPC participaría, cree usted, en un gobierno de Fujimori? En principio yo te diría que no, y nuestras prioridades no van por ahí. El PPC es un partido con una historia, con una tradición, con una doctrina, con una visión programática, y que ha sido castigado en el proceso electoral, ¿no? Nuestros electores nos han castigado por una alianza que nosotros considerábamos que era interesante, conveniente, que le iba a dar estabilidad al país. Sin embargo, la lectura fue diferente, ¿no? Nos equivocamos, y además, en el caso particular del PPC, veníamos con una crisis interna de confrontación, de cambio generacional, de estilos diferentes, y nuestra tarea hoy es mirar hacia adentro, reconciliarnos, buscar una directiva de consenso y comenzar a trabajar intensamente con miras al proceso electoral municipal y estar pensando en alianzas de gobierno por dos razones muy sencillas. Uno, no puedes aportar significativamente si no te has reconstituido internamente, ¿no? Entonces, creo que no hay ningún interés. ¿No sería ministro Juan Carlos Seguren de un gobierno fujimorista si se lo aceptan? No lo he pensado, yo estoy ahorita concentrado absolutamente en mis temas personales, después de 10 años de haberme dedicado a servir a mi país, obviamente he descuidado mi empresa, mi tema personal, y estoy concentrado fundamentalmente. Guido, le pido una breve reflexión final. Si las urnas le sonríen a Pedro Pablo Kuczynski el domingo, si ocurriera esto, al día siguiente, ¿hacia dónde mirarían ustedes en el Congreso para hacer un gobierno operativo? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Va a haber un plan inmediato, una agenda mínima? Yo creo que al día siguiente lo que hay que mirar, Enrique, es la transferencia, ¿no es cierto? Es decir, habrá equipos que tendrán que dirigirse a cada uno de los sectores para ver qué cosas hay pendientes y qué cosas están a medio hacer. Y luego, con la información que se haya requerido de eso, podremos presentarle al país y por lo tanto también a los otros grupos políticos cuáles son las necesidades, y yo creo que allí mismo, antes del 28 de julio, una agenda mínima común en la que todos podamos comprometernos más allá de diferencias. Es decir, si proponemos una reforma electoral, nos vamos a quedar, como se ha quedado el Congreso entrampado durante 10 años, en la eliminación o no del voto preferencial, en la aprobación o no del voto facultativo, en sí o no a la bicameralidad. Yo creo que hay que hacer ese trabajo lentamente y que habrá que ver en ese caso cuáles son los consensos mínimos. Y tener una agenda de reacción inmediata, digamos, pero creo que antes del 28 de julio, si, como yo espero, el 5 de junio el Perú escoge a Pedro Pablo Kuczynski como presidente, lo que habrá que hacer es dirigir la mirada para responder exactamente a tu pregunta hacia el gobierno, ver en qué condiciones se va a producir la transferencia y con esos elementos plantear una agenda común al país.